¿Qué es el Club Bilderberg, mi querida Cristina? Esa es la pregunta del millón. Empezamos bien. Y podríamos estar horas y horas debatiendo y explicando y sacando tramas para que las personas que lo desconocen por fin tengan una idea clara de qué es el Club Bilderberg, pero intentemos sintetizarlo. Es la estructura de poder que ha dominado el mundo, que ha planificado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué logra el Club Bilderberg que no logran otros? O lo que yo llamo Club Bilderberg. El Club Bilderberg es una articulación de distintos centros de poder compuestos por los medios de comunicación globales, la CIA, el FBI, todo lo que son los servicios secretos estadounidenses y parte de los europeos. También forman parte de esta estructura la realeza y la aristocracia española. Después está también el poder político y el poder financiero. Podemos empezar a hablar de los cimientos del Club Bilderberg en el año 1948, con el movimiento europeísta y el Congreso de La Haya. Es decir, movimiento paneuropeo, Kalergi, Otto de Habsburgo, todo eso. Exactamente, y ahí está el señor Rettinger, que es el secretario de ese Congreso de La Haya, que organiza ese congreso y que después organiza el Club Bilderberg para poner en conexión los grandes capitales, los grandes políticos del momento, los medios de comunicación, en una reunión que se llamó la Conferencia Bilderberg, que se celebra en el Hotel Bilderberg, que era propiedad del príncipe Bernardo de Holanda, que él no es el ideólogo, como algunos escriben o como algunos pueden. El ideólogo es este señor polaco, él es el anfitrión en relaciones públicas del club. Bien, te hago un paréntesis. Estamos en 1948, el mundo acaba de verse barrido por la Segunda Guerra Mundial, son muchísimos los que, desde latitudes ideológicas enteramente contrapuestas, coinciden en que esto no puede volver a pasar, y entonces empiezan a imaginar formas de llegar a acuerdos internacionales, crear estructuras lo suficientemente sólidas como para que la guerra no vuelva a ser posible. Hay, por así decir, un movimiento de opinión para que no pueda haber otra vez guerra. Y lo que se les ocurre a muchos de ellos es recuperar la idea del Estado mundial kantiano y tal, un libro de Junger, por ejemplo, del Estado mundial. Queremos estructuras transnacionales. Hasta ahí. Celebran la conferencia de Bretton Woods, ¿vale? En el 44, en Estados Unidos, antes de acabar la guerra, ya le estaban vendiendo la piel del oso, la suya. Bueno. Ahí está el señor Rockefeller como consejero, sí, claro. Y están muchos de estos personajes que aparecerán luego en Bilderberg y crean la ONU, crean el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todas esas tramas que confluyen todos los años en la reunión anual del Club Bilderberg, pero que están trabajando durante todo el año. ¿Quién controla el mundo? Wow, esta pregunta empezamos. Desde luego no los que pensamos que controlan el mundo, es decir, los presidentes de los gobiernos como el presidente estadounidense, primer ministro de Canadá, presidentes europeos, primer ministros de esos países, no pintan absolutamente nada, son chicos y chicas que sirven café a la gente muchísimo más importante. Yo creo que tiene que ser obvio a cualquier ser pensante que los verdaderos dueños del mundo son absolutamente invisibles. Aunque podemos hablar de gente o los nombres como los Rockefeller, los Rothschild, el hecho de que conocemos sus nombres, la gran mayoría de las personas en el mundo saben quién es David Rockefeller y compañía. Lo descalifica de ser una persona importante. Es popular, famoso, pero es distinto de ser poderoso, porque la gente verdaderamente poderosa en la historia del mundo son totalmente invisibles. Si buscamos sus nombres en Google, no existen. Este es el poder del mundo. Y entre estos poderosos, yo pasé 3 años y medio investigando, digamos, el poder en la sombra, los antepasados del Club Bilderberg. No decimos que sea una cara oculta, la de la globalización, sino una cara muy visible, por eso el subtítulo lo cambié a de la globalización al gobierno mundial. Ese poder que tradicionalmente lo tenemos en nuestro paradigma mental en cabeza del Estado, en cabeza del presidente, en cabeza del rey. La última palabra la tiene el rey, el soberano o el presidente. Bueno, esa última palabra ya no lo tienen más ni los presidentes, ni los primeros ministros, ni los reyes en los países que tengan monarquías. Esa última palabra lo tiene una entidad privada, que es menos identificable, que no podés decir, sí tiene nombres paradigmáticos, Rothschild, Warburg, Rockefeller, Soros, hay nombres muy paradigmáticos, pero en realidad es más una cofradía, es casi una logia. Los máximos estamentos, quizás los nombres nunca los conozcamos, los podemos imaginar, pero no los conocemos porque no los publican en ninguna parte.
Esa privatización del poder ha hecho que cambiara, ha trastocado toda la sociedad humana a nivel planetario, porque si la última decisión la tiene el jefe de Estado, tiene que tener como su máximo objetivo el bien común del pueblo. Entonces el pueblo le puede ir a exigir, usted no está cumpliendo con esa demanda del pueblo, porque el poder es público. Pero si el poder se queda privatizado, la última instancia del poder privado no es el bien común, es ganar plata, es generar dividendos. O sea, tú no le puedes exigir a una empresa, ustedes tienen que forjar y ayudar el bien común, porque la empresa te puede decir, mi función es ganar dividendos, si no lo hago mis accionistas me van a echar. El concepto de democracia no existe, es decir, en un país democrático que sea Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etcétera, etcétera, hay partidos políticos, pero todos los partidos políticos están controlados por estas fuerzas supranacionales, como por ejemplo, yo tengo 10 dedos, imaginemos que cada dedo es un partido político. Ahí están las elecciones, ¿qué partido te gustaría elegir? ¿Ves? Pero todos estos están controlados por una persona, que soy yo. Y este nivel supranacional, al fin y al cabo... Mira, una película de James Bond que salió hace pocos meses que se llama Spectre, ¿no? Que tiene el símbolo del pulpo, el octopus. Entonces, ahí te diría yo que es lo que más se acerca a la verdad de la gente que controla el mundo. Estas entidades totalmente efímeras, desconocidas para el 99,999% de la población. Si yo diría, por ejemplo, estábamos hablando de los raíces del Club Bilderberg remontan a 1000 años atrás en la historia, a la nobleza negra veneciana. Yo no sabía que existía esa gente hasta que pasé 3 años y medio investigando en la Biblioteca Nacional de Florencia, en Italia, encontrando en los antiguos libros notariales del siglo XIII, XIV, la gente que compraban y vendían terrenos hace 700 años atrás. Y daba cuenta que empezaba a calcular los nombres de las personas y las hectáreas que estaban comprando, que familias como, por ejemplo, los Frescobaldi, que digamos es la raíz de todas las familias reales de Europa. Por eso la realeza está siempre invitada a los reuniones del Club Bilderberg. No son floreros, es elemento clave de lo que hace 1000 años era la nobleza negra veneciana. Y esta nobleza negra sigue existiendo. Por ejemplo, la familia Agnelli, los propietarios de los Fiat, ellos son los poderes fácticos, económicos de esta nobleza que sigue existiendo hoy. Entonces, cuando estamos hablando de democracia en países como Estados Unidos, o Canadá, o Francia, o España, etc., todos esos partidos están controlados por las mismas entidades financieras y económicas. Y no se trata de ojo que ve todo, gobierno mundial. Esos son conceptos más bien conspiranoicos. El concepto en sí es empresa mundial S.A., poderes fácticos financieros que tienen mucho más poder que cualquier gobierno en la Tierra. De hecho, lo estamos viendo ahora mismo. Como al fin y al cabo, no es ni Canadá ni Estados Unidos, son las grandes entidades financieras como Goldman Sachs y compañía, que tienen sus hombres clave en todas las instituciones de poder. Fondo Monetario, Banco Mundial, Reserva Federal, como se llama, Banco Central Europeo. Etcétera, esos son los etcétera. Instrumentos que utilizan estos miembros del Club Bilderberg para controlar. Además, estos poderes fácticos que están mucho más por encima que los Rockefeller del turno. Porque vuelvo a repetir, si te miras en Google, Frescobaldi, no existe nada, ninguna referencia sobre ellos. Este es el verdadero poder. Cuando más apareces en los medios de comunicación, menos importancia y trascendencia uno tenga a nivel del poder verdadero. El poder en sí está íntimamente ligado al dinero. El dinero bancario, el dinero industrial, las empresas de petróleo, las empresas, los contratistas de defensa, todo lo que sea la generación del dinero. A ellos les conviene que haya una privatización del poder porque quiere decir que el Estado, que es el que le impone leyes, cada vez va a ser más débil. Para hacerlo no lo hacen directamente, o sea, esta estructura no la maneja la Exxon o JP Morgan o cualquier otro banco o cualquier entidad. Ellos mismos vienen financiando desde hace décadas, hace casi un siglo en algunos casos, entes que son los que hacen el planeamiento para ir llegando a ese gobierno mundial. No es uno, son varios. Yo lo llamo una red de lo que tú lo sabes muy bien, ellos llaman think tanks, bancos de cerebro, donde reclutan a los mejores pensadores, porque Rockefeller no tiene tiempo para él personalmente ir diseñando el gobierno mundial. Tiene mucho dinero y lo quiere disfrutar, pero puede reclutar a las mejores mentes a cambio de ¿qué? A cambio de dinero y a cambio de brindarles prestigio. Si tú ayudas a promover los intereses de, por ejemplo, vamos a ya ir a entrar en tema de la Comisión Trilateral,
tú vas a salir muy bien publicado en el New York Times, te van a hacer entrevistas en Fox News, en la BBC y en CNN, y tus libros van a ser publicados con las mejores reviews imaginables. Entonces tu prestigio hacen que tu interés personal, como académico, como pensador, inclusive económicamente, coincida con los objetivos de ellos. Para eso te reclutan, para eso te pagan muy bien. Entonces, lo que tienen es una suerte de red de centros de planeamiento geopolítico a largo plazo. El Club Bilderberg y todos estos proyectos de élite no necesita gente inteligente abajo en las clases bajas. Necesita abajo gente estúpida. Así de simple. Que esté preocupada de ver cabezas de pescado, no razonen. Eso es lo que necesita, y para eso los grandes medios de comunicación masiva del mundo entero. Y lo otro también, funcionan destruyendo las economías de las naciones. América y África, bajo este nuevo orden mundial, son los países prescindibles, los que estamos llamados a transformarnos si no tomamos cartas en el asunto en términos de generar conciencia del saber, en siervos o en esclavos. La ciencia del comportamiento. Entonces, empiezan a decirnos que el comportamiento se puede medir. Es verdad. Y que depende del mensaje que tú envíes a las personas, a los individuos, a la colectividad, pues van a tener un comportamiento u otro. Bueno, eso ya se estaba estudiando en la universidad, en la escuela de Chicago, ¿vale? Por los europeos que habían huido de la guerra y que estaban financiados por el señor Rockefeller. Entonces aparece el paradigma de Laswell, que dice que en el mensaje hay que estudiar, en la comunicación, en la ciencia de la comunicación, hay que estudiar distintos elementos. Uno es quién envía el mensaje, qué dice, por qué canal, con qué efectos, ¿vale? Y esa es la propaganda, la ciencia de la propaganda. Entonces, ahora mismo, lo que está pasando, y uno de los temas que se ha tratado en la reunión de la semana pasada, es la guerra de la información. La propaganda, por primera vez, en 63 años, 64 años que lleva Bilderberg, por primera vez se ha encontrado con un gran problema, y es que los mensajes que está lanzando la sociedad, la gente ya no se los cree. Es decir, Bilderberg se articula como un, digamos, escenario de encuentro de gente poderosa desde muy temprano. Y todo este tiempo permanece. Sí, con mucho éxito. Ajá. Con mucho éxito. Por ese escenario empieza a pasar gente muy distinta que a su vez pertenece a otras, llamémosle, tramas de poder transnacional, como la trilateral en su momento. O ese la tipo crean de cosas. ellos, la crea Rockefeller, para meter, porque Rockefeller hay un momento que quiere invitar a los japoneses a Bilderberg. Y los europeos y los norteamericanos se niegan. Y eso entonces fue la él crea la trilateral. trilateral. Claro. ¿Por qué Rockefeller está tan metido en Bilderberg? Bueno, es que no te puedes imaginar, yo presento la semana que viene una tesis doctoral en la que analizo los medios de comunicación y Bilderberg, ¿no? Los vínculos de propiedad que existen. Es una tesis estructural. Y es sorprendente cómo Rockefeller es tan desconocido por las personas, que nos parece que simplemente es un señor rico, y la trama, la revolución cultural que provoca. O sea, señor. Todo el arte del siglo XX es el señor Rockefeller. Una cosa que yo siempre he defendido es que el hecho de que tengan o que se autocalifiquen como los sabios no les da la capacidad de ser sabios, ¿no? No se lo otorga. Lo que han tenido es muchísimo dinero Sí. para poder comprar a mucha gente, para poder planificar y diseñar el mundo que a ellos les venía bien, pero de sabios nada. Hay una orientación ideológica muy concreta. Es como lo que pasa con Soros. O sea, Soros no es solo un millonetis. Es un idealista millonetis. O sea, él tiene una idea del mundo, que a mí me parece descabellada, pero que es la Eso suya. es lo peligroso. Y pone toda su fortuna al servicio de esa idea. Y es lo que le hace poderoso. Si no, sería simplemente un rico. Pero no, claro, lo que le hace poderoso es todo lo que no es dinero. Digamos, todo lo demás. Los medios de comunicación, la cantidad de agencias, de fundaciones, de asociaciones que dependen de ti, la cantidad de gente que repite el mensaje que tú quieres, ¿no? Exactamente, pues cada una de las personas que está en Bilderberg son consejeros de muchísimas empresas, pero una misma persona puede ser consejero de un medio de comunicación, al mismo tiempo puede ser consejero en una industria de guerra, del petróleo, al mismo tiempo está construyendo misiles, al mismo tiempo está construyendo, fabricando papel y alimentos, es que están en todo. Y bueno, y operan como una suerte de red muy flexible, muy nutrida, van forjando
las personas, las van reclutando, que luego las van a mandar para que manejen las grandes corporaciones, los grandes medios de publicidad, entes multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de Comercio Mundial, y muy importante, los que luego van a ocupar los puestos clave en el gobierno. No todos. Presidente o vicepresidente, Ministerio de Defensa, Ministerio del Pentágono en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Economía, el Banco de la Reserva Federal, y esas son las personas que después se hacen cargo del gobierno. El Instituto Real de Relaciones Internacionales en Londres, el CFR en Nueva York, la Comisión Trilateral como algo más amplio, el American Society para Sudamérica, la Asia Society para el Lejano Oriente, son básicamente operativos, o sea, ejecutan en el siguiente sentido. Dicen, bueno, para el New York Times tenemos a toda esta gente que va a escribir artículos a favor nuestro. Para JP Morgan y Goldman Sachs tenemos a todos estos directivos que son nuestros. Para el gobierno tenemos el vicepresidente o el ministro de Economía que es nuestro. Pero las decisiones finales se toman en una instancia aún superior. Y yo creo que esa instancia no es la máxima, pero está muy por encima de la trilateral y de todas estas organizaciones que estamos mencionando. Es la conferencia Bilderberg, que no es una organización, es una reunión anual de los muy poderosos. Ahí están las familias reales clave de Europa, ahí está la banca, ahí está la industria de la defensa, los multimedios que mantienen un discreto silencio. Siempre se repiten los mismos nombres. Un Rockefeller va a estar siempre en todas estas organizaciones, o como directivo o como participante. Un Rothschild, lo mismo. Un Kissinger, permanente. O sea, hay ciertos nombres que se repiten, no democráticamente elegidos por nadie, porque en realidad, como todos sabemos, Rockefeller tiene, tú lo sabes mejor que yo, 93, 94 años, Kissinger andará por ahí, se van a morir porque todavía no encontraron la forma para que los miles de millones de dólares puedan permitirles evitar la muerte, pero ya tienen planeado quiénes van a ser sus sucesores, que pueden ser sucesores genéticos. David Rockefeller, una de las personas claves es Peggy Dulaney, que es la hija, por ejemplo, y hay otros Rockefeller de la familia, o un sucesor corporativo, alguien que es mi socio, no es un vínculo familiar, pero es mi socio, o algún funcionario preparado por ellos, muy bien pago, que ya saben que cuando asuman, especialmente los más jóvenes, su lugar en el mundo, en esta estructura, como todo su bienestar personal está íntimamente ligado a apoyar y promover este proceso, eso le da continuidad. Está muy bien aceitado. Y la gente dice, uy, una teoría conspirativa. No es conspirativa, el poder funciona así. Sería absurdo pensar que funcionara de otra forma. Lo que pasa es que cuando se habla de teoría conspirativa, o el que lo dice es ignorante, y está repitiendo por boca de ganso lo que escuchó, o es parte del sistema y está echando una cortina de humo para que no se sepa, porque yo te podría decir, una reunión de directorio de la Exxon es una conspiración para ganar dinero explotando y vendiendo petróleo. No, es un grupo de hombres y mujeres que tienen intereses en común en una empresa que se llama Exxon, que hacen lo que hacemos todos. Nos coordinamos. ¿En pos de qué? En pos de un interés común. Acá lo mismo. Esta estructura mundial ha descubierto que banca, empresas de petróleo, minería, multimedios, todos tienen un interés en común macro y operan conjuntamente para hacerlo. En vez de hacerlo en forma directa, lo hacen a través de estos entes que van identificando problemas, identificando amenazas antes de que lleguen y ven oportunidades y las aprovechan, o ellos mismos generan problemas para después tener la excusa para ir a resolverlos. ¿Cómo te van a contar los medios de comunicación? ¿Cómo te va a contar el país la verdad de lo que está pasando en Siria cuando él tiene intereses en el petróleo, en la guerra? Esos condicionantes se extienden también, claro, al mundo político, porque me imagino que a partir de este momento uno no puede tomar ninguna decisión pública que vaya a lesionar a ninguna parte de la constelación. Claro, es que ese es el complejo que se ha creado, ¿no? Por eso hablaba yo antes de estructura de poder, porque si antes tú veías claramente quién era el que mandaba en un país, ya no sabes quién manda. O sea, la estructura de poder está oculta, muy ramificada, y eso se le llama la globalización. Lo que está ocurriendo es que hay una concentración de poder en pocas manos, que es lo que estamos contando, un mismo consejero, una misma empresa y diversidad. O sea, estamos en concentración de poder cada vez, las empresas, las tomas de decisiones en menos manos y la diversificación. O sea, estoy fabricando papel, estoy fabricando periódicos y estoy fabricando bombas. Y esto es una revolución política formidable, porque al fin y al cabo el liberalismo se levanta contra el poder del monarca porque era un tirano para limitarlo. Y de acuerdo todo el mundo. Pero si el final del trayecto es que ha sustituido el poder público visible
por un poder invisible que no puedes limitar, pues has hecho un pan con unas tortas. Has conseguido exactamente lo contrario de lo que querías. Un poder que no puedes limitar por definición porque no lo tocas. Y no sabes quién es, contra quién te quejas. Hoy nos hablan de globalización cuando a las personas no se nos ha explicado en los medios de comunicación qué tipo de globalización, de qué tipo de globalización, de qué tipo de mundo estamos hablando. Es la desaparición de cualquier identidad y al final de cualquier soberanía. Es decir, desaparece cualquier... ¿Esto quién era el que lo decía? Milán Kundera. La unidad del mundo significa que ya nadie puede escapar a ninguna parte. El mundo es mucho más complejo que eso. Pero lo que desde luego es cierto, si yo puedo controlar un tipo en el Fondo Monetario, presidente, uno en Reserva Federal, uno en el Banco Central Europeo, uno o dos en la política europea a nivel de instituciones, que puede ser Parlamento Europeo en sí, lo mismo en Estados Unidos que en otros países, a través de estas organizaciones y tratados emaranhados, que sean fondos de inversión, que sean los fondos Butri, que sean los ONGs, think tanks, fundaciones, todas las personas que están dentro es un club. No tiene que ser porque Club Bilderberg, tienes Club Bilderberg, Comisión Territorial, Consejo de Relaciones Exteriores, Davos. O sea, y cuando estamos mirando, si le cogemos un año como 12 meses, ¿sabes? Empezamos por Davos, que es la primera gran reunión del año, finales de enero. Después en febrero tenemos Comisión Territorial Américas. Después tienes G7 o G8 o G7 en marzo. Después tienes en abril, ¿cómo se llama? El Consejo de Relaciones Exteriores. En mayo tienes Bilderberg. En septiembre tienes, ¿cómo se llama? La reunión del Fondo Monetario y Banco Mundial. Y todas estas reuniones, más las reuniones de Consejo de Europa, etcétera, etcétera, son cientos de reuniones. Pero no hay esta eminencia gris que lo está llevando. No hay un tipo, como vemos en la película, con cicatriz, con acento alemán. Desde luego las decisiones que se toman en una de estas reuniones, que puede ser Davos, van pasando, van moldeando de una reunión a la otra, usando los medios de comunicación de masa. Que están controlados también. Totalmente, por supuesto que sí, porque ¿cómo se controla los medios? La gente tiene que entender, no es que llama Rockefeller o Kissinger, uno de estos, Zbigniew Brzezinski, o presidente de Estados Unidos, y dice al presidente, el consejero delegado de New York Times, lo que tiene que decir. No funciona así. Pero los grandes medios de comunicación viven, sobreviven o mueren basado en el valor de sus acciones. ¿Quiénes son los principales propietarios de porcentaje controlador de New York Times? Chase Manhattan Bank, que es de la familia Rockefeller. ¿Por qué la familia Rockefeller querrá tener 5% del medio como New York Times? Porque si tú tienes 5% del medio, controlas el contenido. Entonces, como el negocio número uno del mundo es negocio de la droga controlada por las grandes potencias, porque la droga es el lubricante de la economía mundial que mueve al año 950 mil millones de dólares. ¿Cuánto? 950 mil millones de dólares en dinero en efectivo, que este dinero no se mueve a través de Venezuela, como te quieren hacer creer. Los únicos que se benefician de este negocio son los bancos europeos y norteamericanos. Son los grandes sistemas económicos del mundo, Wall Street y Londres. Es decir, que Estados Unidos no invadió Afganistán para controlar al Talibán. Bueno, si queremos crear un cuentos, están ahí para liberar el país. Después, como somos adultos, entendemos cómo funciona el mundo y sabemos sumar 2 más 2 y a mí me sale 4, porque mi cabeza va bien. Entonces, cuando me quieren convencer que están ahí para liberar el mundo, entendemos que el 95% de Afganistán hasta el año pasado estaban en las manos de OTAN. Y el año pasado, curiosamente, o casualmente, casualidades no existen, a nivel de espionaje decimos, existen operaciones bien hechas y mal hechas, el resto son teorías de conspiración. Pero desde luego cuando el 95% de Afganistán están en las manos de OTAN y el mismo año tenemos la cosecha más grande de droga en la historia del mundo, hay una relación entre que la cosecha de, bueno, en este caso del producto final que es el opio, la producción de opio y de heroína, por supuesto, y de todos los opiáceos, en Afganistán fue la mayor de toda su historia el año pasado, 2014. En un país que estaba completamente en manos de la OTAN. Efectivamente, OTAN, y obviamente es una correlación entre esos hechos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? De Afganistán unos 230 mil millones, pero estamos hablando en total de 950 mil millones de dólares, que este dinero es el lubricante de la economía mundial. ¿Y a dónde mandaron esa plata? ¿Al espacio exterior?
Este dinero es ¿Dónde lo estaba que... la DEA cuando guardaron esa plata en los bancos europeos? Efectivamente. Este dinero es lo que mueve la economía mundial, porque al fin y al cabo, tú me cuentas una cosa, ¿cómo funciona la gran banca? ¿Sabes? Hay una cosa que se llama POP, precio por beneficio, es un ratio. Entonces, un POP de una empresa sana es unos 31, es decir, por cada $30, uno es beneficio. Enron, cuando se cayó y murió, era 91, por eso murió. Entonces, si lo miramos a nivel puramente matemático, 31 es como 62, 93, me explico, ¿no? 124. Entonces, si yo puedo sacar 10 millones, por decir alguna cifra fácil de manejar, 10 millones de dólares de dinero de narcodinero, introducirlo en este ratio, por cada 10 millones de dólares, porque yo estoy jugando con 300 millones de dólares, porque al fin y al cabo estamos hablando de las acciones, que son fracciones de propiedad de la empresa. Entonces, si yo puedo introducir 10 millones, yo tengo 300 millones para jugar en la bolsa, ¿me explico, no? Correcto. Entonces, tú no puedes nunca eliminar la droga, porque si eliminas la droga, se te muere el mundo. Y los talibán lo demostraron. Cuando entraron en Afganistán en el 96, lo primero que hicieron era cortar toda la cosecha de amapola. Era su forma de guerra económica. Asimétrica, una guerra económica Totalmente, contra las efectivamente. potencias. 8 meses más tarde, ¿qué tuvimos en 97? La crisis de los tigres en Asia. ¿Por qué 8 meses? Porque es justo el tiempo necesario. Desde que cortas la droga, lo procesas, lo introduces en los mercados económicos y el dinero entra en el flujo mundial. Son 8 meses. No es ninguna casualidad. Y por eso los americanos se dieron cuenta que para luchar contra los talibán, primero lo que tienen que hacer es eliminarles y hacerse con el control. ¿A qué se dedica la DEA al fin y al cabo? ¿A qué se dedica la CIA? Controlar las rutas de la droga, porque si no lo controlan ellos, lo van a controlar otros. Es política, Claro. es poder. ¿Qué Es dijo negocio. Henry Kissinger? Y finalmente el mayor afrodisíaco, el poder. ¿Su poder es inevitable? Es evitable, es evitable. Es más, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, por mi parte como periodista y escritora, es evitar que engañen a las personas, porque para eso estudié periodismo. El que pueda desarrollarlo, es esta lucha y esta batalla contra el absurdo, pues que lo desarrollen en su campo. Como seres humanos, mira, a mí me ha encantado que este año han ido a Bilderberg, a las puertas de Chantilly, Virginia, 40 kilómetros de Washington. Han ido jóvenes a manifestarse y le meten el micro a un joven. ¿Qué haces aquí? Dice, hombre, están hablando de mi futuro. ¿Cómo no voy a estar aquí? Como nosotros no nos rendimos a las delicias del poder, al llamado del imperio. Yo ayer me referí a un expresidente español. Espero que el gobierno español, hoy, dirigido por mi amigo, el presidente Zapatero, no se vaya a molestar. Yo estoy además respondiendo a un ataque de este señor, que anda por el mundo diciendo que yo soy un peligro para América Latina, que viene a América Latina, y que un día en Caracas me visitó. Ustedes saben quién es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. Y fue a Caracas y me dijo, vine a visitarte, porque vengo a invitarte a nuestro club. Y yo oyéndolo. Venezuela, Chávez, tiene petróleo. Venezuela puede ir al primer mundo. Basta que tú decidas, tienes un fuerte apoyo popular, político. Bueno, acabamos de ganar las segundas elecciones y la constituyente y aprobar la nueva constitución con más del 60% de apoyo popular. En fin, él venía a invitarme de parte del club, pero que yo tenía que dejar las relaciones con Cuba, que no era buena esa amistad mía con Fidel. Le pregunto, mira, ¿y Haití? ¿Qué opinas tú? ¿Y Centroamérica? ¿Y África? Yo voy a pedir perdón porque yo voy a decir la palabra exacta que me dijo Aznar y pido perdón a la opinión pública, pero la voy a decir. Me dijo, Chávez, esos se jodieron. Se jodieron. Aquel hombre allí develó todo el rostro horrible del fascismo, racismo y todo lo demás. Por supuesto, nosotros en Venezuela seguimos nuestro camino, no entramos a ese club, porque somos humanos. Y los fascistas no son humanos, tienen forma humana, pero no son humanos. Yo creo que una serpiente es más humana
que un fascista.